Seguimos entonces. Voy a necesitar la colaboración de ustedes y voy a retroceder un poco para ver algunas de las proyecciones. ¿Tienen a mano su código civil? Bueno, aquí entonces estos artículos vamos a empezar a leer. Seguro que va a iniciar Sandra. Puede leer dos, tres artículos y posteriormente puede seguir Carlos Saldívar. Veo que está Sadi, también Sergio. 8 participantes. Sandra va a leer, va a iniciar con el 2359. Artículo 2359. Puede constituirse hipoteca en garantía de un crédito condicional o indeterminado en su valor, o de una obligación eventual, o de hacer o no hacer, o que tenga por objeto prestaciones en especie, siempre que se declare un valor estimativo en el acto de constitución, el cual podrá ser reducido por el deudor si procediere. La falta de determinación del crédito eventual garantizado no obstará a la validez de la hipoteca, toda vez que se precise su monto máximo. Bueno, entonces eso dice el 2359 y a eso se refiere a o indeterminado en su valor. ¿Qué es lo que significa indeterminado en su valor? Porque si no se refiere al valor, al monto de la obligación principal. Entonces, ahí abajo mismo dice, la hipoteca no solo puede constituirse en garantía de créditos condicionales. Ustedes recuerdan las condiciones con condiciones resolutivas y condiciones, ¿recuerdan ese capítulo que dieron en el primer año más o menos? Un contrato puede ser, ¿verdad? Con ciertas condiciones. A eso se refiere, a las condiciones resolutivas y condiciones suspensivas, ¿verdad? Vamos a repasar un poquitito de eso y eso habla este libro súper interesante porque ya estamos en la parte en donde nosotros tenemos que estudiar a fondo los artículos y entender lo que estamos leyendo bien. A lo mejor tal vez no lo recordemos exactamente, pero por lo menos entender. Y la próxima vez que leemos ya vamos a entender mucho mejor y eso se fija. Dice entonces, ¿a qué se refiere con estas condiciones que está hablando el 2359? Dice, si las condiciones fuese suspensiva, la garantía hipotecaria nacerá el día en que se cumpla la condición. Por eso es suspensiva. Si la condición fuese resolutoria, la hipoteca cesará, porque se resuelve. Cesará sus efectos desde el día del cumplimiento de la condición. A eso se refiere a las condiciones. ¿Está bien? Dice, la hipoteca no solo puede constituirse en garantía de créditos condicionales, a eso se refiere con condiciones, puede ser resolutivas o suspensivas. Bueno, muy bien. Seguimos la siguiente, a ver, Carlos Saldívar, ¿puede leer? La 2367. Ok, profe, leo. Dale, genial. 23667. Sí. Segundito. La parte indivisa de un inmueble
puede gravarse, pero la hipoteca quedará subordinada en cuanto a sus efectos al resultado de la división o licitación entre los condóminos. Cuando el copropietario constituyente viniere a ser propietario de la totalidad, el gravamen quedará limitado al derecho que le corresponde sobre la cosa. Bueno, así mismo, es así mismo como está leyendo, dice copropietario. Hay varios copropietarios, condóminos, está en condominio esa propiedad. Por lo tanto, cita los elementos y la forma de esa persona que dice que puede hipotecar, pero dice, si una vez hecha la división recién, el inmueble hipotecado quedará íntegramente en el lote de otro u otros de los condóminos y no tocare parte alguna del deudor hipotecario, la hipoteca queda sin efecto, ¿verdad? Por un error, después de que sea hecha la división, ¿verdad? Sin embargo, no hay ningún problema. Es tal vez por eso los acreedores no crean tan expectativa, ¿verdad? Que ofrezcan una propiedad en garantía de una obligación, una propiedad que lo tengan en condominio, ¿me entienden? Realmente a no ser que todos los condóminos le firmen, ¿verdad? La hipoteca del total de esa propiedad. De poder se puede, ese condomino puede hipotecar, solamente que las garantías no son absolutas y requiere de cierta significación luego de la división, como está diciendo el artículo 2367, que es una particularidad. Lo ideal sería que la propiedad sea solamente de un titular o de dos titulares y que ambos le firmen la constitución de hipoteca en garantía de una obligación. A ver, Profe, vamos a... Sí. una pregunta nomás. Cuando hablan de constituyentes, los constituyentes de una hipoteca, ¿estos constituyentes son personas físicas o jurídicas? Eso es. Y ambas pueden ser, porque puede ser que una persona jurídica hipoteque y otorgue en garantía una hipoteca de una de sus propiedades y firman los directores. Claro que sí, por ejemplo, una empresa grande, una estación de servicio, una ganadera, una agroganadera, son personas jurídicas que tienen personerías jurídicas inscritas y que tienen bienes inmuebles con la cual pueden garantizar sus obligaciones y sus créditos. Constituir se refiere a contratar, constituye como hipoteca en garantía de un crédito, de una obligación en dinero que sea líquido y cierto. Por ejemplo, 200, 300 millones, tiene que ser exacto y la propiedad tiene que ir en proporción. No puedo solicitar un crédito de 1.000 millones y mi casa vale 40 millones. ¿Me entienden? El acreedor no va a admitir, no va a tolerar, no va, simplemente no va a requerir. Y al contrario, Sensu, puede ser que mi propiedad valga 1.000 millones y mi crédito solamente sea 50 millones. En este caso, al deudor no le conviene constituir en hipoteca. Hay mucha gente que se quedó así sin casa, ¿verdad? Por A o B motivo no puede cumplir con su obligación, no honra esa obligación y se vuelve un crédito privilegiado, el crédito que está garantizado con derechos reales de hipoteca. ¿Me entienden? Bueno, vamos a seguir entonces. (2368). Blácida, ¿podés leernos? Este. 2368, el Código Civil. Bueno, busco, profe, enseguida. Genial. ¿Está bien? Te leo, profe, si quieres ese. Nadia soy. Ah, genial, Nadia, te escuchamos. Entonces, Blácida, vamos a darle otro artículo. Exactamente. Que busque Blácida 2369 y vos, Nadia, lees 2368. Ok, profe, Vale. enseguida. Bueno. Artículo 2368. En la convención hipotecaria serán nulas las siguientes cláusulas. A. La que prohíba al deudor oponer excepciones. B.
la que permita al acreedor exigir el capital en caso de mora por intereses antes de que se adeudare un semestre vencido. C, la que autorice el remate del inmueble gravado sobre una base inferior a las 2/3 partes de la valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario. D, la que prohíba al propietario vender o gravar el bien hipotecado. E, la que concertada antes del vencimiento de la deuda otorgue al acreedor el derecho de quedarse con la propiedad del bien en caso de falta de pago o el de enajenarlo de otra manera que por ejecución judicial. Y F, la renuncia de la facultad del deudor para redimir la carga que grave el inmueble, establecida por este código, a la designación de un plazo mayor para ejercerla. Hasta ahí, profe. Claro. Y el plazo es de 20 años. En 20 años, si eso no se lleva a cabo, si no se ejecuta esa hipoteca, entonces pierde ese derecho por el transcurso del tiempo. Vamos a ver si llegamos a ese artículo. Bueno, hay un montón de significaciones que traen los diferentes incisos. Dice y cada uno de ellos es digna de leer y de entender. Habla de semestre vencido, habla de un remate de inmueble grabado. Todo tiene que ver con la hipoteca, por eso es importante leer y releer para poder entender. Bueno, ahora vamos a irnos con Blasia. Gracias, Nadia. Dale, profe. 2369 tenés, Blácida. Hola, Blácida. Parece que se quedó sin audio. Hola, profe, ¿me escucha? Y ahora sí. Te leo, profe. Genial. Te escuchamos. La hipoteca no producirá efectos respecto de terceros, sino desde su inscripción en el registro respectivo. Las Muy bien. partes contratantes, sus herederos y los demás que han invertido en el afecto, así como el escribano y los testigos, no pueden prevalecerse de la falta o efecto de inscripción. Respecto de ellos, la hipoteca constituida por escritura pública se considera registrada. Muy bien. Hace rato vimos que esa constitución es solemne, por lo tanto, implica en escritura pública y una inscripción en el registro público. Entonces, mientras no se haga esa inscripción, mientras no se inscriba, no va a ser oponible a terceras personas y también no tiene sentido, ¿verdad? Porque la idea es que todo el mundo, y ese todo el mundo es el registro público, es la publicidad en el registro público. Entonces, todos tienen que saber de este gravamen, porque cuando queremos comprar una propiedad, nosotros averiguamos sobre ese inmueble, si qué tipo de gravamen pesa sobre la misma, una medida cautelar de no innovar, una medida cautelar de inscripción de litis o una hipoteca, etcétera. ¿Verdad? Todo eso se inscribe en el registro público y más aún la hipoteca, ¿verdad? Que requiere, ¿cómo se dice? Se llega a concretar únicamente con su inscripción. Bueno, pagarés hipotecarios, yo creo que ya leímos, pero vamos a repasar igualmente. 2371, ¿quién puede leer? A ver con quién estamos. ¿Quién más leo, puede profe. leer? Bueno, La obligación hipotecaria podrá fraccionarse y documentarse en pagarés endosables, haciéndolo constar el escribano en la escritura y en los documentos. Deberán ser también registrados, así como sus endosos. El acreedor solo podrá ejecutar su crédito, haciendo valer los pagarés, que tendrán fuerza ejecutiva. La cancelación del gravamen procederá cuando se cancelen todos los documentos emitidos. La transmisión de los pagarés hipotecarios endosables
estará sujeta a las responsabilidades y efectos del endoso que este código establece. Genial. Lo que quiere decir entonces también que, eh, que se puede también constituir hipoteca con estos pagarés endosables, pagarés hipotecarios, ¿verdad? Que pueden ser varios o pueden ser uno solo, que agiliza, digamos, pero tal vez en la parte del día a día comercial agilice sea más eficaz, digamos, ¿verdad? Pero no veo que no hay nada, ninguna diferencia, porque igualmente tiene que ser inscrito en el registro, tiene que ser únicamente el tema de la publicidad, de la escritura pública y los registros. No cambia nada. Sin embargo, también es una forma de materializar y constituir hipoteca. 2372, ¿quién nos puede leer? Te leo, profe. Sí. Artículo 2372. Las hipotecas convencionales constituidas en el extranjero sobre inmuebles situados en la República serán inscritas en el registro público correspondiente una vez que sean protocolizados por orden judicial. Si fueren varios los inmuebles, bastará una sola protocolización. No se registrará la hipoteca que no reúna las condiciones exigidas por este código. Hasta ahí. Muy bien. 2373, ¿quién me puede leer? Yo, profe, te voy a leer. Dale. Artículo 2373. La hipoteca inscrita confiere al acreedor un derecho preferente a ser pagado sobre el precio del inmueble. Podrá demandar la ejecución y venta de la cosa hipotecada, sea que ella esté en poder del deudor, del constituyente o de un tercer poseedor. ¿Qué es lo que significa eso? Si es que yo tengo garantizada mi obligación con una hipoteca, mi acreedor, y tengo varios acreedores, o entro en quiebra o en una convocatoria de acreedores, ¿quién le da un cierto privilegio? ¿A quién primero se le va a pagar? Al que tiene garantía real, en este caso, la hipoteca. Eso es habla el artículo 2373 que nos mencionó y que nos leyó completamente Sandra, ¿verdad? Le da un privilegio. Primero a él se le va a dar, ¿por qué? Porque él tiene nada más y nada menos que garantizada su obligación con un derecho real de hipoteca. ¿Les parece? Por eso es que todo el mundo quiere garantizar las obligaciones, o sea, el acreedor, los acreedores, ¿verdad? Prefieren realizar una garantía hipotecaria. Piden, de hecho, que directamente te piden una garantía hipotecaria para ciertos créditos, especialmente lo que tenga que ver para la construcción, etcétera. Hay gente que compra su casa, ¿verdad? Que es clásico y típico últimamente, y por suerte, ¿verdad? Porque la Constitución dice que garantiza que todos los paraguayos tienen que tener una casa. Entonces, en este caso, los bancos compran la casa o compran la propiedad, el terreno, y con una hipoteca, ¿verdad? Como se acostumbra también y como solemos ver inclusive en las películas en Estados Unidos. Una vez que paga toda la hipoteca, entonces paga también, se levanta la hipoteca y paga toda la casa, cancela su propiedad. ¿Se entiende, verdad? Si hay alguna pregunta, alguna duda. 2375 es sumamente interesante también si quieren marcar, por favor, que dice que las facultades del propietario del inmueble, ¿cuáles son lo que son? ¿Qué puede hacer este propietario del inmueble? Recuerden que la propiedad no se desplaza, se queda con el deudor, ¿verdad?
Al quedarse con el deudor también tiene derechos, facultades y obligaciones. Dice, el propietario del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, o sea, de dueño, pero no puede ejercer acto alguno de disposición material jurídica. No puede cambiar, no puede disponer materialmente, ni jurídicamente, mucho menos, que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor del bien hipotecado. No lo puedo hacer. Esto sí se puede poner en una de las cláusulas al constituir hipoteca. Y si no se los agrega, el juez puede hacer valer este artículo. Después están el 2376 al 377, si podemos leer las medidas conservatorias. ¿Cuáles son las medidas? Vamos a escucharle a quien Sergio está. A ver quién está. ¿Quién están de mi grupo? Vamos a ver un poco de este grupo maravilloso. Profe, ¿puedo leer? Lee un poco, por Sergio favor. no está, profe, porque se quedó sin luz. Bueno, no hay problema, tranquilo. Bueno, Tenía luego Usted corbata, ese le dijo el trajo hielo. artículo, sí, 2376 al 2377. artículo 2376. El acreedor hipotecario, aunque su crédito fuere a término, subordinado a condición o a evento, podrá solicitar todas las medidas conservatorias para asegurar su derecho e impedir los actos previstos en el artículo anterior. Cuando los actos perjudiciales se hubieren realizado, el acreedor podrá exigir del deudor la estimación de los deterioros, aunque provienen del caso fortuito o de terceros, y el depósito judicial de su valor, o bien demandar un suplemento de hipoteca. Artículo 2377. Iguales derechos tienen los acreedores hipotecarios en los casos de deterioro o separación de los muebles accesorios sufridos o ejecutados contra las reglas de una buena administración. Bueno, Hasta ahí, profe. genial, gracias. Entonces, resulta clarito de todas las facultades que tiene este acreedor, de estos con relación a estos actos que pueden perjudicar o cambiar en forma material o jurídica el objeto, la sustancia de la cosa o del inmueble. Perfecto. Bueno, caducidad de plazo. Lee un poco, Carlos, por favor, Carlos Saldívar. La caducidad del plazo, dice 2378. Aquí va. 2378. En los casos de los tres artículos anteriores, los acreedores hipotecarios podrán, aunque sus créditos no estén vencidos, demandar que el deudor sea privado del beneficio de plazo otorgado por el contrato. Bueno, acá hay una pequeña explicación que les quiero leer. Dice que esta facultad de demandar la caducidad, o sea, ese plazo ese plazo X del plazo no restringe el derecho del acreedor a solicitar, en su caso, las medidas autorizadas por los tres artículos que preceden, anteriores, a solicitar con relación a los perjuicios que pudiera ocasionar el deudor se refiere. Dice, en su caso, las medidas autorizadas por los tres artículos precedentes, medidas conservatorias, estimación de los deterioros y depósito judicial en su valor o demandar un suplemento de hipoteca. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado la cosa ha sufrido perjuicio. Entonces, eso es lo que le ayuda. Ese plazo previsto en el 2378, entonces va a utilizar el acreedor. Profe, da un poco un ejemplo de la 2375. A ver un poco, vamos a irnos a ver el 2375. ¿A qué se refería? Medidas.
Dice, del inmueble hipotecado conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al derecho del propietario. Sí. ¿Yo qué puedo hacer en mi casa? Todo lo que quiero. Puedo hacer una fiesta, puedo organizar algo, puedo plantar maíz o puedo tener inclusive gallinas, lo que sea. Siempre me dice mi mamá, yo puedo hacer lo que quiero aquí en mi propiedad. Me dice, y no, mamá, la municipalidad, nosotros le decimos, te puede venir, ¿verdad? Pero si tengo uno o dos, no hay obstáculo, ¿verdad? O si tengo ahí un animal, o planto maíz, o planto mi jardín, rosal, puedo disponer. O algún accesorio, le agrego algo, le agrego un jacuzzi en el fondo, pongo piso. Todo eso son actos del propietario. Puedo hacer lo que quiero ahí. Hago un toldo, etcétera. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Todos son esos actos de propiedad, pero no puede ejercer actos alguna disposición material o jurídica que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor del bien hipotecado. Viene mi vecino y me dice, mira, a mí me está faltando para mi garage y veo que vos no tenés coche. ¿Será que no me podés dar 2 metros del costado de tu propiedad para mi garage? Vendémela por 20 millones. Sí te vendo, le digo, sabiendo bien el artículo 2375 que dice que yo no puedo ejercer materialmente esa propiedad porque se encuentra hipotecado. Y yo no puedo, aunque sea, si yo le vendo a esa persona, yo no le voy a poder transferir ese pedazo que yo le di, que dispuse materialmente, ni tampoco puedo firmar un contrato sobre ello porque será nulo. Porque el artículo 2375 me veda esa posibilidad. No puedo hacer. Aquí dice que yo no puedo realizar. Y si lo hago, es objeto de nulidad, porque yo ya no puedo hacer más nada de eso si mi propiedad está hipotecada. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que no puedo, como dice disposición material o jurídica que directamente tenga por consecuencia disminuir el valor. Porque si me falta 3 metros que le di al vecino para su garage, disminuye el valor, ¿sí o no? Va a disminuir mi propiedad. ¿Quién va a querer una propiedad que era 12 por 30 y de repente ahora le falta 2 o 3 metros? Disminuye totalmente, ¿verdad? No hay obstáculo Entonces, ¿sí? pero es directamente sobre la propiedad, entonces no sobre el, qué sé yo, sobre la casa en sí. Yo tengo una casa linda, de repente no comienzo a cuidar más porque está hipotecado, le derribo la mitad de mi casa, no cuido más la pileta, se me funde la pileta, Más ese o tipo de menos cosas así. también. Así También. mismo. Tengo que conservar la cosa. Porque si no cuido la pileta, no lleno de agua, se rompe, se echa a perder, no le hago mantenimiento. Recuerden que también esas obligaciones no son, tardan 4 o 5 años. Los montos son elevados, hablamos de montos elevados. Yo tengo que conservar la cosa hipotecada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor si es que se llega a ejecutar y se llega a encontrar que sufrió demasiado deterioro, va a faltar en la obligación principal dinero y voy a tener que abonar o va a haber un remanente en la cual voy a tener que yo abonar otra vez al final. ¿Por qué? Por actos netamente que fueron realizados por mi persona, la cual tuve la obligación de conservar la cosa porque estaba en hipoteca. Bueno. $2.381 ya leímos que el privilegio y rango. Vamos a leer esto y vamos a llamar la lista. Teresita, ¿podés leernos, por favor? Sí, profe. 2003, sí. Los acreedores hipotecarios gozarán de privilegio sobre el precio del inmueble, en el orden de prioridad determinado por la fecha de las inscripciones respectivas. Cuando fueran efectuadas en el mismo día, la preferencia se determinará por la hora de presentación. El privilegio subsistente sobre el precio no pagado de los accesorios vendidos. Bueno,
¿qué nos da la pauta ese artículo entonces? ¿Qué nos da la pauta? A ver, piensen un poco. Dice ahí que dependen en el orden de la fecha y hora que ingresen la hipoteca, dice. ¿Qué pauta nos da? ¿Qué significa? Que se pueden constituir varias hipotecas sobre un inmueble. Entonces, ¿a quién se le va a pagar primero? A ver, Carlos. Según el artículo que leyó Teresita, ¿qué dice? Al primero que presentó. ¿Que presentó dónde? Que prevalece la orden de presentación, ¿verdad? O de inscripción. Sí, de inscripción. Muy bien. Así mismo, eso es lo que leyó Teresita. Significa que hay veces que se puede constituir hipoteca, varias hipotecas sobre una propiedad. Entonces, recuerden que da un privilegio. Si hay una sola hipoteca, aleluya, se le paga el primero y después a las demás obligaciones que tienen obligaciones con documentos quirografarios. Y si uno de los acreedores tiene una garantía real de hipoteca, entonces ese primerito se le paga. ¿Por qué? Porque él fue vivo y le hizo firmar hipoteca, constituyó hipoteca sobre un bien inmueble del deudor. Entonces él tiene ese privilegio de que él va a cobrar primero su crédito. Y si sobre ese inmueble hay varias hipotecas, entonces va a cobrar, como dijo Saldívar, el que primero se constituyó, con fecha, la primera fecha de inscripción en el registro público. Bueno, vamos a ver entonces nuestra lista. Julio Javier, si no está más ahora la persona, pero por lo menos pudo asistir a la primera clase, ustedes me avisan, ¿ok? Cualquiera me puede avisar. Julio Javier Agüero está. Viviana Elena. Carlos. Ausente. Carlos Rolando Jara. Sandra. Presente. Medina, muy bien. Presente. Teresita, presente. Carlos Saldívar. Presente. Presente. Celeste Acuña. Ausente, profe. Bueno, Verónica Beatriz Benítez. Edgar Fabián Estigarribia. Sergio Iván. Hace rato. Ellos estuvieron en la primera clase, profe. Bien. Edgar. Edgar y Sergio. Genial. Tienen ya presente. Licia Analía Capdevila. Presente, profe. ¿Qué tal, Lisi? Cristel está. Sí, estoy, profe. Muy bien, Cristel. Noelia Elizabeth también está presente, ¿verdad? Noelia. No, profe, Noelia no está. Ah, no está. Nadia Leticia, sí. Sí, profe. Muy bien, Nadia. Guido Antonio también presente, ¿verdad? Sí, él está en la primera sesión. Muy bien. Ladey Moreno. Presente, profe. Muy bien, Ladey. Blácida también presente. María Gabriela está. Presente, profe. No, profe. No está. Presente, dicen. Está bien, sí. Muy bien, María Disculpe. Gabriela González. No hay problema. Astrid está. Argüello. Ella estuvo, profe, en la primera sesión. Muy bien. Y Laura Beatriz López. Presente, profe. Muy bien, Laura. Sadi Jiménez. Ella estuvo también, profe. Muy bien, Sadi. Presente. Dale, Sadi. ¿Y Daisy María? No. Bueno, ¿no le llamé a quién? Genial. A estas personas que no están presentes en la videoconferencia se pueden poner presente en plataforma, ¿ok? No hay ningún obstáculo. Pónganse presente, no hay ningún problema. Y voy a pasar en la semana la tarea, ¿ok? Una tarea cortita, sencilla, para repasar todo lo que dimos. ¿Les parece? Dale, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Genial. Gracias a ustedes por la atención. Gracias. Nos vemos el siguiente. Profe. La siguiente Dale, profe. clase. Chao, chao. Adiós, que Gracias, pasen profe. bien.
Adiós. Adiós, adiós.